Sí, está grabando, Sí, profesor. profe, está Ya. grabando. Sí, Muchas gracias. Voy a activar el chat para verlos. Quien escriba por el chat o haga preguntas por el chat. Se abre un cuadrito blanco sobre mi presentación de PowerPoint. Cuadrito blanco que ya me ocurrió en la primera clase que nos causó problemas. Por lo cual, si ustedes ven algo como un cuadrito encima, me avisan de inmediato. Y quiero ver quién habla, por lo cual coloco también la visión de los participantes y voy viendo quién habla. Quién responde las preguntas. Bueno, vamos a hablar hoy día del sistema cardiovascular y hematopoiesis, dos conceptos que están ligados desde el punto de vista embrionario. La formación de la sangre y la formación de los vasos sanguíneos, el corazón. ¿De acuerdo? De esta manera, nosotros entendemos que el corazón se forma sobre el disco embrionario en la gastrulación y a medida que se empieza el periodo organogenético y empieza a estructurarse como un cilindro o un tubo, empiezan a haber plegamientos por el crecimiento del amnio que van a producir un plegamento cefálico, caudal, dorsoventral. Nos vamos a atender a lo que es el plegamiento cefálico, donde el corazón cambia de posición desde estar fuera del disco embrionario a entrar al cuerpo a medida que desciende y formando la parte torácica del embrión. De esta manera, el plegamiento es el que ayuda a la derivación de esta cavidad pericárdica y dentro de esa cavidad la formación del corazón primitivo. Ya en el día 21, cuando todavía moras disco trilaminar, final de la gastrulación, nuestro corazón ya estaba funcionando sobre nuestra parte cefálica. ¿Por qué? Porque reúne a los conductos que vienen de la vesícula umbilical, el saco vitelino, se forman las aortas, y estos conductos se integran a la vesícula pericárdica formando los conductos endocárdicos que van a formar el corazón. De esta manera, este embrión que está entrando al periodo somítico, finalizando la gastrulación, todavía es un disco, ¿cierto? Todavía no se ha plegado. Por eso, si nosotros vemos aquí tenemos el disco embrionario, vemos la membrana bucofaringea o placa precordal. ¿Por qué? Porque la notocorda se detiene y tiene una función respecto a la notocorda. Esta después va a ser el límite, a medida que se pliega, del intestino, de los derivados endodérmicos del intestino. Por eso también le llamamos membrana bucofaringea. Sobre esto, y producto del mesoderma lateral, esplácnico principalmente, se forma esta cavidad pericárdica, teniendo un celoma pericárdico, y en la cual encontramos conductos, vasos primitivos. Ustedes los ven ahí, pequeños conductos que se van a ir formando justamente en este reborde. Este reborde también conocido en la literatura como AGM, porque aquí en este segmento va a estar el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Por eso aorta, gónadas y mesonefro. La gónadas y el mesonefro vienen de el mesodermo intermedio, y nosotros hablamos que las aortas vienen de toda esta región que está en los rebordes del disco embrionario. Por eso se habla de la AGM, aorta, gónadas y mesonefro. Esta región entre el mesodermo lateral y el mesodermo intermedio. De esta manera, los primeros vasos que se ven, los primeros conductos que se ven en este reborde, van a formar las aortas. ¿Cuántas aortas tiene el embrión? 2 aortas, de la cual solamente la parte izquierda es la que se va a continuar el desarrollo y la parte derecha va a involucionar. Y
estos conductos se van a fusionar a través de la formación de cordones angioblásticos dentro de la cavidad pericárdica, formando los dos conductos endocárdicos que se van a fusionar en un solo conducto o corazón primitivo. Por otro lado, el otro concepto que vamos a hablar va a ser de la formación de la sangre embrionaria, que es distinta a esta que ven. Esta que ustedes ven aquí es la adulta, pero destaco que todas estas vienen de células indiferenciadas pluripotentes en la médula ósea principalmente. Y de estas se forman distintos grupos de células pluripotentes, mieloides, linfoides, y distintos grupos de células ya especificadas, como las colonias formadoras de eritrocitos, megacariocitos, granulocitos, y la línea linfoide de células indiferenciales linfoides. ¿Cómo se forma la sangre? En el embrión, la sangre se ve que aparece tempranamente en el AGM. En el saco vitelino, posteriormente los órganos más vascularizados como el hígado, el vaso, el timo y finalmente los nodos linfáticos y en la médula ósea. De esa manera en el embrión se va viendo toda una seguidilla de elementos vascularizados y asociados a los vasos la formación de las células primitivas de la sangre. De esta manera en este disco embrionario podemos ver estos conductos en el lateral disco embrionario, en el AGM, y estos conductos principales que vemos aquí son las aortas primitivas. ¿Mm? Esto es real, no es el esquema, esto es tomado con microscopía confocal y con marcadores, principalmente para células madre, donde los vasos primitivos tienen células madre que van a hacer un aporte principalmente al desarrollo de mesénquima durante el embrión, durante el desarrollo del embrión. Y aquí vemos un estado más avanzado del saco vitelino, de la vesícula umbilical, donde todos estos conductillos empiezan a formar redes y estas redes empiezan a fusionarse los conductos y empiezan a formar el sistema circulatorio principalmente asociado a la vesícula umbilical y en este caso que es pollito al saco vitelino. ¿Por qué ustedes creen que los primeros vasos sanguíneos van hacia la vesícula umbilical? Conteste por favor. Para obtener nutrición a partir de la fuente más directa que tienen. Exactamente, porque en el pollo, en la yema del huevo, en el vitelo, ahí están todos los nutrientes. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Mientras más crece, la distancia entre todos los tejidos profundos se hace mayor, por lo cual ya no se puede alimentar por simple difusión y es necesaria la creación de estos conductillos que van a formar el sistema circulatorio. De esa manera se origina el sistema circulatorio principalmente o tempranamente en la vesícula umbilical, pero nosotros no tenemos vitelo. ¿Qué provoca eso? Que rápidamente se proyecten hacia el pedúnculo, fijación en parte caudal, y empiecen a penetrar el mesoderma. Ya nosotros vimos la formación de las vellosidades coriónicas y cómo en ese mesoderma, las vellosidades coriónicas, aparecen los vasos sanguíneos primitivos, vellosidades terciarias, y empieza ahora a proyectarse la alimentación desde la placenta hacia el embrión. Pero evolutivamente nacen primero los vasos sanguíneos en la vesícula umbilical o saco vitelino. ¿Cómo lo hace? Lo que nosotros vemos aquí es el saco vitelino, y en el saco vitelino aparecen unas estructuras o yemaciones. ¿Se acuerdan la definición que hicimos de yemación? Yemación es un grupo de células que tiene características morfogenéticas. En este caso, los islotes sanguíneos son yemaciones que dentro del islote sanguíneo van a empezar a formar conductos, estructuras nuevas. De esta manera, aquí tenemos los islotes sanguíneos, aquí está el detalle, y cada islote sanguíneo va a empezar a formar
una vesícula, que va a tener un lumen, y estas vesículas se van a ir fusionando, formando ahora conductos, pequeños conductos que se van a ir fusionando con otro y con otro, con otro, ¿no? Para empezar a formar conductos grandes, en los cuales vamos a encontrar células que están en el líquido que queda dentro de esta vesícula, que a medida que se fusionan van a ir migrando de un lado a otro, y cuando estas se fusionan con estos tubos endocárdicos que tienen una capacidad de contráctil autónoma, van a empezar a hacer fluir estas células a través de estos conductos, convirtiendo estas células que por descamación, ¿sí?, por descamación del epitelio interno de este endotelio, van a empezar a formar la célula de la sangre primitiva o temprana del embrión. ¿Cuál es la diferencia entre la sangre, entre los eritrocitos suyos y los eritrocitos de la sangre del embrión? ¿Cuál es Los la nuestros diferencia? son anucleados. Ustedes son enucleados. ¿Por qué no hablamos de anucleados? Supongo que se habla de nucleado porque se refiere más a que expulsa el núcleo en vez de Muy, que... Ya, en vez de que, ahí termina la frase, por favor. Me interesa eso. que se refiere más a que expulsa el núcleo en vez de haber nacido sin núcleo. Cierto. Porque cuando uno habla de A nucleado, ¿ya? O el término A es sin núcleo del punto de vista de cómo se da la nomenclatura anatómica, histológica y embriológica. La consideración de A es que sin es que nunca existió, nunca tuvo, nunca lo tuvo. ¿Mm? Y enucleado denota más a un proceso de diferenciación donde apunta directamente a la función, que es la nomenclatura actual, que tiene que ser más funcional que solamente característica. Y por eso las células sanguíneas primitivas son nucleadas. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Han visto sangre de pollo alguna vez? ¿Adulto? ¿Pollo adulto? ¿Cómo son los glóbulos rojos en los pollos? Ni idea, profe. ¿Cómo crees que sean? ¿Nucleados o enucleados? O sea, si adulto, igual como que debería ser enucleado, pero no sabría. No, son nucleados. Son nucleados, tienen núcleo. Por lo cual la enucleación que nosotros tenemos como mamíferos es un avance evolutivo, ¿ya? Que permite que nuestra célula, nuestro eritrocito, tenga más superficie de contacto y pueda llevar más cantidad de oxígeno al resto del cuerpo. ¿Mm? Eso también es lo que aumenta el tamaño que nosotros tenemos. De esta manera, los pollos, animales primitivos, tienen núcleo, por lo cuanto la enucleación es un fenómeno evolutivo. Así que cuando compren pollito en el supermercado y tengan un microscopio, ustedes hagan un frotis, ¿ya? Y miren la sangre y van a ver que es muy distinta a la nuestra. De esta manera, aquí ustedes ven un embrión que lo han visto, creo que en práctico, y me voy a destacar la vesícula, no la vesícula, es acovitelino en este caso, porque es pollo. Y dentro de esto vemos estas agrupaciones de células que son los islotes sanguíneos. Y estos islotes van a ir produciendo conductos que se van a ir fusionando, formando estas redes que ya mostré, que van a ir hacia el cuerpo del embrión. ¿Dónde va a estar el corazón? Está por allá.
Allá está la vesícula pericárdica y la fusión de los conductos. Está en el pliegue anterior. Esto aquí no se ve bien porque está en toto y aquí hay un pliegue. Ahí debería estar el corazón. ¿Qué es lo que ocurre después? Es el corazón desciende a la parte pectoral. Y aquí vemos conductos como las venas y arterias. A ver, denme la definición anatómica de arteria. Un vaso que lleva sangre lejos del corazón. Arteria. Todo vaso que saca sangre del corazón lo vamos a denominar arteria. Y todo vaso que lleva sangre hacia el corazón lo vamos a denominar Vena. vena. ¿Y de qué color pintan las venas? Azules. ¿Y las arterias? Rojitas. Rojas. Y aquí vemos las vena umbilical y las arterias umbilicales. Aquí vemos solamente una arteria umbilical porque la otra parte está solamente la parte izquierda, la parte derecha no está. Por eso vemos solamente una vena umbilical, arteria umbilical, pero son dos arterias umbilicales. Eso ya lo vimos también. Pero aquí en este esquema solamente he dibujado una. ¿Quién lleva desde la placenta la sangre oxigenada hacia el embrión? ¿La arteria umbilical o la vena umbilical? La La vena vena. umbilical. La vena umbilical. Entonces, como lleva mucho oxígeno, la tenemos que pintar ¿de qué color? Rojita. Celeste. Porque esta visión es anatómica. ¿De acuerdo? Y ahí va mi criterio. Cuando los libros de fisiología pintan algunas venas rojitas, ¿ya? Es porque están explicando la cantidad de oxígeno que tiene. Pero si nosotros vamos a un libro morfológico, las tienen que pintar celeste por la anatomía, ¿de acuerdo? Así que hay que tener mucho cuidado con los colores y el tipo de información que están entregando, ¿de acuerdo? En esta imagen está del punto de vista anatómico, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes dijeron, es la vena umbilical y la pintamos celeste, pero lleva mucho oxígeno, aunque el color no lo denote, ¿de acuerdo? ¿Qué otros elementos ya se insertan en el corazón? Corazón que tiene un atrio ventrículo. ¿Cómo están los atrios aquí? ¿Caudales o cefálicos? Caudales. Están caudales. ¿Y cómo los tienen ustedes? Cefálicos. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? A medida que desciende el corazón, va a ir cambiando de posición, va a ir tomando un giro. Y ese giro que va a hacer, va a ir produciendo que el corazón se diferencie. ¿Cómo se diferencia? Tabicándose, formándose tabiques. Primero un tabique aurículo ventricular o atrioventricular y después tabiques interauriculares e interventriculares. ¿Cuántas cavidades tiene nuestro corazón? 4. ¿Cuántas cavidades tiene el corazón del pollo? ¿Son 2 o no? 3. 2 aurículas y un ventrículo. ¿Cuántas cavidades tienen los corazones de los peces? 2 cavidades. ¿Cuántas cavidades tiene el corazón de un gusano de tierra? Una sola cavidad. De esta manera,
La tabicación del corazón también es una diferenciación evolutiva. No todos los corazones en todas las especies es igual. ¿De acuerdo? Por lo cual, el corazón que nosotros tenemos es un corazón evolucionado. De esta manera se forma el seno venoso, un seno arterioso, del seno arterioso nacen los arcos aórticos. ¿Qué son los arcos aórticos? Estas arterias que se proyectan a través de los arcos faringios hacia la aorta dorsal. De esta manera, de la aorta dorsal llega la sangre oxigenada a todo el cuerpo a través de estas arterias intersegmentarias que se van a ir proyectando a todos los tejidos, se capilarizan y van a volver a través de las venas cardinales, que se agrupan en 3 grupos: anteriores, cefálicos, intermedios o comunes y posteriores. Anteriores, comunes y posteriores. Y de esta manera vuelven al cuerpo a través de las venas cavas a el seno aórtico. Perdón, el seno venoso. Ya me estoy equivocando, ustedes tienen que corregirme. Seno venoso. Esta es mi tercera hora hablando, así que estoy un poquito cansado, así que ustedes me corrigen, por favor. Al seno venoso. Al seno venoso también llegan las venas que vienen de la vesícula umbilical. Venas muy tempranas. ¿Cuáles son la primera vascularización que se forma? Esta, que se proyecta de aquí hacia el corazón primitivo, donde la vena vitelínica va a formar la vena porta. Y esto va hacia la vena cava inferior, hacia el seno venoso. De esa manera, tomamos toda la sangre del cuerpo y la llevamos hacia el corazón, y la sangre que viene de la vena umbilical trae el oxígeno hacia la parte de los atrios. Desde las arterias vitelínicas irrigamos la vesícula umbilical, y estas arterias y venas forman toda la vasculatura del intestino, que irriga el intestino y que saca los nutrientes del intestino y los lleva al cuerpo. De esta manera nos quedan las arterias umbilicales, que son 2, que vienen desde la placenta. De esa manera tenemos la conformación vascular de un embrión. Las arterias, las venas y el corazón. Los arcos aórticos. ¿Cuántos arcos aórticos hay? 6. 6. ¿Qué derivados hay de cada uno? Hago la pregunta mejor opuesta para que sea más fácil. ¿De cuál no hay derivados? Del quinto. Del quinto. Mientras que el primero, segundo, tercero, cuarto y sexto se derivan, ¿ya? Lo que son las arterias carótidas internas y externas, arterias subclavias, arterias pulmonares. Del cuarto se forma el callado de la aorta, y proyecciones, creo que del sexto son las pulmonares, ¿ya? Y del cuarto las braquiales. De esta manera, de esto empiezan a formarse toda la vasculatura de la cabeza y de los miembros superiores y pulmonar, principalmente las arterias pulmonares. De esta manera, de los arcos aórticos, que desaparece el primero en el día 27, se forma la vascularización de la cara, las arterias maxilares, izquierda y derecha. Del segundo arco aórtico, que degenera el día 29,
se forma la arteria yoidia, arteria estapedia. Prolongación de esas estructuras. Del tercero, par de arcos aórticos, se forma la parte de la carótida interna. Carótida común, las carótidas principalmente, el tercer arco aórtico. Del cuarto se forma el callado de la aorta, parte también de la subclavia. Del quinto no hay derivados, y del sexto tenemos el arco pulmonar principalmente. Toda la arteria pulmonar derecha e izquierda. El desarrollo del corazón. ¿Cómo se forma el corazón? Entonces, el corazón se forma del mesoderma por la fusión de dos tubos endocárdicos que se incurvan el día 22 en una sola cavidad. Entonces, esta hoja del tubo endocárdico va a empezar a formar este corazón. En el curso de la cuarta y séptima semana se va a dividir este corazón en 4 recámaras. Observen aquí. ¿Qué son estas? Las aortas. ¿Cuántas aortas tiene el embrión? 2 aortas. En algunas partes se fusionan, en otras partes va a desaparecer la parte derecha, pero de esas proyecciones de la aorta hacia cefálico se incurvan, formando una entrada de un conducto endocárdico dentro de qué? De la cavidad pericárdica. Aquí, dentro de la cavidad pericárdica, se van a encontrar los dos conductos o los tubos endocárdicos, los cuales se van a fusionar, formando una estructura por la fusión con una sola cavidad. Es decir, estamos recapitulando la filogenia. Nuestro corazón primitivo tiene una sola cavidad. En este corazón de una sola cavidad en el embrión, vamos a ver que hay un epitelio interno, el endocardio. Por fuera vamos a tener una gelatina cardíaca rica en colágeno que va a producir el esqueleto cardíaco. ¿Cuál es la función del esqueleto cardíaco? Eso contesten ustedes porque es anatomía. Cuando hablo de esqueleto cardíaco, estoy hablando de que el corazón tiene huesos. ¿A qué me estoy refiriendo? No veo a nadie que conteste, ni por voz, ni por el chat. Perdón, se refiere al esqueleto fibroso del corazón de donde se originan las valvas y las cúpulas. Donde se ve la diferenciación entre las valvas, ¿cierto? Pero ¿cuál es la función de este esqueleto de colágeno? ¿Es importante? Es muy importante porque aparte de eso separa las cámaras, separa los atrios de los ventrículos. Sí. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de la física, de la función, ¿ese esqueleto es dúctil, se expande fácilmente o forma un límite a la expansión del corazón? Forma un límite. Ya. ¿Y sería bueno que ese corazón se agrandara y este límite se perdieran y se hicieran más amplio?
Eso suena feo. ¿Por qué suena feo? Porque si pasara por ejemplo, si se entremezclaran las fibras del atrio y el ventrículo por expansión, entonces se produciría como una arritmia. La arritmia tiene que ver más con el impulso nervioso, ¿ya? Lo que se podía provocar sería una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque mientras más grande el corazón, necesita más fuerza para mover mayor volumen de sangre y ese corazón entonces no podría bombear esta cantidad de sangre al resto del cuerpo. ¿Mm? Lamentablemente eso es frecuente, ¿ya? ¿Quiénes tienen estos corazones grandes, macrosómicos? ¿Los deportistas? Los deportistas. ¿Por qué los deportistas? ¿Por qué los deportistas? Explique por favor un poco. Eh, porque requieren un mayor gasto de oxígeno y por tanto necesitan bombear más sangre al cuerpo. Sí, es decir, sobreexigen a la cantidad de, y sobreexigen y si hiper trabajan el corazón, necesitan mayor cantidad, lo sobreesfuerzan. ¿Y qué es lo que pasa? Se le produce el mal del deportista, donde de repente vemos en la cancha de fútbol un chico joven, sano, que cae infartado. ¿Por qué? Porque su corazón no puede impulsar toda la sangre que necesita el cuerpo y colapsa. ¿Qué otro tipo de paciente o persona tiene esa alteración? Voy a hacerla distinta, quizá con eso induzcan mejor la respuesta. ¿Qué otro tipo de persona sobreexige el corazón? Los hipertensos. Los hipertensos también. Entonces, de esta gelatina cardíaca nace ese esqueleto, ¿ya? Que le va a dar un límite para que, para que el corazón pueda llegar a un volumen determinado e impulsar la sangre. Si esos límites se pierden con la vejez, con la hipertensión o con el sobreseguimiento del corazón, pueden provocar patologías. Por lo cuanto, esa es la importancia de la gelatina cardíaca y del esqueleto cardíaco. Sobre esta gelatina cardíaca encontramos el miocardio. Y sobre el miocardio, un epitelio, el pericardio. Y aquí, en esta cavidad pericárdica, nos falta alguien, ¿cierto? Aquí falta alguien, ¿no? No es un espacio tan grande. ¿Quién falta aquí? ¿Quién debería estar ahí? Pulmones. Los pulmones, por lo cual el corazón comparte el espacio con los pulmones, con las serosas pleuras pericárdicas, pleuras de los pulmones, que van a provocar que todos estos órganos se muevan dentro de la cavidad torácica. Entonces entendemos cómo se forma este corazón primitivo de la fusión de los dos conductos endocárdicos. En esta imagen pueden ver otra diagramación donde se ve un corte a través de la vesícula pericárdica de la cavidad pericárdica y vemos los dos conductos endocárdicos. ¿Mm? Y en estos dos conductos endocárdicos se van a ir fusionando, formando solamente una sola cavidad o corazón primitivo, donde vemos las aurículas en caudal, en ventrículo encefálica, bulbo arterioso. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Está creciendo y se está incurvando. Y estas incurvaciones van a provocar que se acerquen las paredes del corazón. Aquí ustedes lo ven en real, esta es una microscopía electrónica, y ven ahí cómo se está incurvando este corazón. De esta manera tenemos el seno venoso, aurículas, ventrícula, bulbo arterioso y esta incurvación del corazón. Y nuestro corazón ya en este estado, cuando está formado, vemos que
está toda la musculatura de la vesícula umbilical dirigida hacia lo que sería equivalente al cordón umbilical y hacia el corazón. Ahí se ve el corazón de este pollito. ¿Qué es lo que ocurre entonces con esa incurvación? Miren las paredes. Las paredes se van a tocar y se van a fusionar. Es una fusión incompleta. Esto es que provoca que se formen las almohadillas endocárdicas y se forma una almohadilla endocárdica central, muy importante, porque va a denotar la primera tabicación del corazón, que es una tabicación incompleta. ¿Por qué? Porque deja dos conductos laterales, los cuales va a haber flujo entre los aurículos y ventrículos, y estos dos conductos, estos dos orificios interauriculoventricular, van a formar las válvulas bicúspide y tricúspide. De esa manera empieza la primera tabicación del corazón. ¿Cuál es la primera tabicación? Entre las aurículas y ventrículos. Esa es la primera tabicación que hay. El tabicamiento auriculoventricular. Hay 4 almohadillas, ¿ya? Estas se fusionan y es una tabicación incompleta porque deja el espacio para que se formen la válvula tricúspide derecha y la mitralobicúspide izquierda. De esa manera tenemos estos dos orificios. Posteriormente empiezan a tabicarse los ventrículos y las aurículas. La almohadilla caudal o interventricular se empieza a proyectar hacia la almohadilla o cojinete endocárdico, y este cojinete entonces se van a empezar a fusionar dividiendo los ventrículos. En paralelo empieza a haber un proceso similar entre las aurículas, formando un orificio entre las aurículas llamada el orificio primario. Lo importante de este tabicamiento interauricular es que también va a ser incompleto, porque el tabique primario se va a fusionar con el tabique endocárdico, dejando un orificio posterior o orificio segundo. ¿Qué pasó con el orificio primario? Se pierde junto con la fusión de el tabique o septo primario con el cojinete endocárdico. Queda un tabique y queda un orificio. ¿Este orificio tiene que quedar? ¿Tiene alguna importancia este orificio? ¿Qué creen ustedes? Y ese orificio pasa a ser el foramen oval, ¿o no? Va a ser el origen del foramen oval, pero el foramen oval no se forma por ese orificio. ¿Por qué se forma el foramen oval? Porque aparece el septo secundario. El septo secundario es un septo que se va a proyectar también hacia el cojinete, pero no se va a fusionar con el cojinete y tampoco se va a fusionar con el septo primario. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El septo secundario va a quedar en paralelo al septo primario, y es entre el septo secundario y el septo primario que se forma una válvula. Y esta válvula se conoce como la válvula oval interauricular, que se mantiene hasta el nacimiento. ¿Por qué se tiene que mantener esta válvula oval? Para poder aportar sangre oxigenada al organismo, ya que la sangre oxigenada no viene desde los pulmones, sino desde
la placenta y los anexos embrionarios. De esta manera, ¿a dónde llega esa sangre oxigenada? ¿A qué parte? Ya tenemos tabicado nuestro corazón, tiene 4 cavidades. ¿Cuál de las 4 llega la sangre oxigenada? Primero el ventrículo, o sea, primero la aurícula derecha. Primero al atrio derecho. ¿Mm? Ahí tenemos que hablar aurículo o atrio. A los anatomistas les gusta que le digan atrio. ¿Mm? Aunque algunos anatomistas me dicen, no, si el corazón también tiene aurículas. ¿Mm? Orejeras, así. También tiene aurículas. Entonces, pero a ellos les gusta que llamen atrio. Entonces, la sangre oxigenada llega al atrio derecho. ¿De ahí a dónde pasa? Al El izquierdo. atrio izquierdo. Al atrio izquierdo, ¿gracias a quién? A la válvula oval. De esta manera, hemos visto cómo, a medida que se formó primero el tabicamiento interauriculoventricular, primer tabicamiento, se formó después el tabicamiento interauricular e interventricular. Estos tabicamientos, que es lo que provocan que se fusione la almohadilla caudal interventricular con el cogimiento endocárdico, formando aquí ya una separación entre los dos ventrículos que se comunican a través de las válvulas tricúspide y bicúspide con cada uno de los atrios respectivos, derecho o izquierdo. Y los atrios están unidos a través primero de un orificio primario, después de un orificio secundario, y este orificio secundario, por la superposición entre el septo primario y el septo secundario, va a constituir parte de lo que no conocemos como válvula oval. Hemos hablado del tabicamiento interauricular. Aquí vemos cómo es el flujo sanguíneo entre las aurículas. ¿Y qué pasa cuando llega la sangre a la aurícula derecha? Hay mayor presión en la aurícula derecha, lo que provoca que la sangre pase hacia la aurícula izquierda. ¿La sangre se devuelve? No, porque está la válvula. La válvula deja pasar, pero no deja que se devuelva. ¿Y qué es lo que provoca entonces? Un flujo entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Qué pasa de la aurícula izquierda? Va hacia el ventrículo izquierdo y ahí va hacia la aorta e irriga y oxigena todo nuestro cuerpo. ¿Qué pasa después del nacimiento? La aurícula derecha tiene alta presión y la aurícula izquierda también tiene alta presión. En el caso antes del nacimiento había solamente mayor presión en la aurícula derecha. ¿Qué es lo que provoca eso? Que se compensen las dos fuerzas y se mantenga cerrada la válvula oval, que después del tercer mes de nacido ya se va a fusionar completamente y se va a completar el tabicamiento definitivo interauricular. Ahí están los flujos de sangre, aurícula derecha a izquierda, ventrículo y de ahí hacia la aorta. Tabicamiento interventricular, donde se produce esta formación de un septo y la proyección de un septo fibroso o membranoso interventricular. Las válvulas no son válvulas membranosas. Las válvulas tricúspide y bicúspide son válvulas musculares donde el músculo se ve retraído por proyecciones fibrosas, tendinosas, que van a retraer a medida que se abren cuando se expande el ventrículo y
se cierran cuando se contrae el ventrículo, lo que produce que haya el flujo de sangre desde la aurícula al ventrículo. De esta manera tenemos nuestra circulación antes del nacimiento y después del nacimiento. Circulación fetal, circulación después del nacimiento. De esta manera, la sangre oxigenada durante el periodo fetal viene de la placenta a través de arteria o vena umbilical. Vena. Vena umbilical, muy bien. Pero aquí está pintada de rojo fuerte. Porque aquí en el cuadro está explicándonos que los colores ahora no son los anatómicos, sino son los fisiológicos que están mostrando la cantidad de oxígeno en la sangre. Alto, medio y bajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta observación no es anatómica, es fisiológica. De esa manera, por la cantidad de oxígeno, pintamos la vena umbilical de color rojo intenso. Esta sangre oxigenada llega al hígado, entra al hígado. No puede entrar al hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es un órgano muy vascularizado y muy grande, por lo cuanto, y más durante el desarrollo fetal y embrionario. Y todo el oxígeno se podría perder en eso. ¿Y qué es lo que forma? Se forma un bypass llamado el conducto venoso, que une a la vena umbilical con la vena cava inferior, provocando que la sangre pase directamente a la vena cava inferior, llegando a la aurícula atrio derecho. Pero yo lo veo en izquierdo. ¿Por qué lo veo en izquierdo si yo estoy hablando del atrio derecho? Por la perspectiva. ¿Qué perspectiva? Esto se llama posición anatómica. Y siempre la posición anatómica es como usted está mirando al paciente. ¿De acuerdo? Y lo está mirando de frente. ¿Mm? Por eso se habla del atrio derecho, está en mi mano izquierda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy mirando de frente al paciente. Esa es la posición anatómica. De esta manera, la sangre llega al atrio o aurícula derecha. ¿De ahí a dónde pasa? Díganmelo ustedes para no hablar tanto. Atrio izquierdo. Atrio izquierdo, siga. Luego ventrículo izquierdo. ¿De ahí a dónde? Luego arco Al aórtico. arco aórtico. ¿Y qué se oxigena primero? Miren, aquí están las carótidas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero que se oxigena es la parte cefálica, el encéfalo. De ahí baja por la aorta, oxigena todo el cuerpo a través de esta capilarización de los vasos intersegmentarios, arteria intersegmentaria, y va a ir a las distintas partes del cuerpo. Y parte de esa sangre que llega a la aorta se va a las arterias umbilicales. Y de ahí, ¿cuántas arterias umbilicales? 2, cada una de cada arteria ilíaca. ¿Cuántas arterias ilíacas tienen ustedes? Están las comunes, internas, externas. Pero en grupos, ¿cuántos grupos son? Uno izquierdo y otro derecho. Uno izquierdo y otro derecho, ¿cierto? Uno para cada extremidad. ¿Y qué es lo que pasa? De cada uno de esos se proyecta una arteria umbilical. Derecha, izquierda, arteria umbilical. Y esas se proyectan hacia la placenta para llevar la sangre poco oxigenada y oxigenarse más dentro de la placenta. Entendemos entonces la circulación antes del nacimiento. Ya. Esto es más fácil para ustedes porque ya se lo han estudiado tanto. Como la circulación después del nacimiento. ¿De dónde viene la sangre oxigenada? Después del nacimiento. ¿En ustedes quién oxigena la sangre? Los pulmones. Ya. Los pulmones
van a llevar la sangre oxigenada a través de qué vaso al corazón. A través de la vena. Entonces la vena pulmonar tiene mucho oxígeno o poco oxígeno esa sangre. Mucho oxígeno. Ya. ¿Y la pintamos de qué color? Roja. Si es anatómica, la tenemos que pintar celeste. ¿Mm? Porque es vena. Pero en este caso están pintadas de rojo. ¿Por qué? Porque nos está indicando la cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estas venas pulmonares van a ir al corazón. ¿A qué parte del corazón llega? Atrio izquierdo. Al atrio izquierdo. Del atrio izquierdo pasamos al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo a la aorta. Eso es equivalente a lo que pasa en el embrión en el feto. Pasa al caer a la aorta, hacia la cabeza, lo primero que se oxigena, y después desciende al resto del cuerpo. Se capilariza y todo vuelve a través de las venas. ¿Hacia dónde? Por todo el cuerpo hasta las venas cavas inferior y superior. Estas venas cavas se insertan en el atrio derecho con sangre poco oxigenada que va hacia el ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale a través de qué vaso? Se sale del ventrículo derecho arteria o vena, Perdón. Arteria pulmonar. a través de la arteria pulmonar. ¿Mm? ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones para oxigenarse. De esa manera es la circulación después del nacimiento, ya la conocemos bastante bien. ¿Y qué pasaba con la arteria y vena umbilical? Bueno, quedan relictos, como de la vena umbilical queda el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso. Son ligamentos que son formados por la obliteración de el pedazo de vena umbilical que queda dentro de nuestro cuerpo. Y de las arterias umbilicales, el tercio proximal queda aún funcional, formando las arterias vesicales superiores que irrigan la vejiga. Y de los 2/3 que quedan, van a formar parte de los ligamentos umbilicales mediales de la vejiga, que lo unen al ombligo. De esa manera tenemos nuestra circulación antes del nacimiento y después del nacimiento. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que después del nacimiento se cierra el orificio oval, se cierra el circuito arterioso, se cierra la vena umbilical y ligamento y conducto venoso, formando los ligamentos, se cierran las arterias umbilicales, formando los ligamentos mediales. Y de esa manera tenemos la formación de nuestra circulación. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, si no tienen preguntas, quedamos hasta aquí. Ignacio, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No? Ya, entonces si no tiene preguntas y le surgen preguntas cuando estudie, cuando vea el video,